¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como ya me presentaron, Gerardo Cárdenas, venimos de México, estoy al frente de Tuneltec y la intención de la plática es hablar un poquito de quiénes somos, qué hacemos, pero sobre todo explicarles el tema de la agricultura protegida. Ahí notas un poquito de interferencia, ¿sí? Ok, aquí está mejor. Bueno, Tuneltec es parte de un grupo empresarial mexicano de segunda generación. Se maneja con gobierno corporativo y tiene más de 53 años de experiencia. Tiene 3 grandes marcas, pero en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy es en la de Tuneltec. Tuneltec tiene más de 24 años, este 23 cumplimos 25 años y nacemos gracias a que en México la agricultura de berries, de fresa específicamente, era cultivada a cielo abierto precisamente y querían protegerlo para poder generar una mejor calidad de fruto y poder exportarlo a Estados Unidos. En números, en estos 24 años hemos hecho más de 19,000 hectáreas, hemos tapado más de 19,000 hectáreas, hemos trabajado con más de 1,400 clientes y alrededor de 8,000 proyectos. En México estamos en el epicentro de las berries. Como lo pueden ver aquí, en el mero centro está Zamora, Michoacán, que es donde está el CEDIS principal. Tenemos otros CEDIS, pero en la parte verde el 80% de los berries en México se concentra en esas dos partes verdes. Actualmente es una industria ya muy fructífera y que está en todo México, pero sigue teniendo estas dos particularidades. Fuera de México tenemos un centro de distribución en Lima, Perú, inaugurado este año, y la intención es, a raíz de la pandemia, estar más cerca del mercado y apoyar a nuestros socios comerciales sin importar cuál es el tema de logística o de contenerización. Al final nosotros estamos en un mercado que sí o sí tenemos que cumplir en tiempo y forma. Este es el centro de distribución de Lima. Y un poquito hablando de México, para ponerlos un poquito en contexto y entrar ya a la materia de detalle. En México actualmente existen ya al día de hoy 55,000 hectáreas de berries, de los 4 berries: fresa, frambuesa, arándano y zarzamora. La de mayor producción o siembra es fresa, luego le sigue zarzamora, luego frambuesa y al último el arándano, que sigue creciendo. Pero como pueden ver en la gráfica, ha sido un constante crecimiento de la industria en México. ¿Por qué la agricultura protegida? Yo creo que partimos de lo general. El cambio climático para todos nosotros ya es muy palpable, en cualquiera de las industrias nos viene afectando, y la esencia de esta agricultura es que podamos acercar los cultivos donde se consumen las industrias o los mercados, de manera que se pueda generar un microclima para exponencializar la genética de la planta, y en lugar de estar produciendo a niveles extensivos en todos lados, la agricultura protegida te va ayudando a poder acompañar en esos crecimientos. Dentro de la agricultura protegida, lo que les voy a platicar el día de hoy es de los macrotúneles, que al final lo vamos a ver ya a detalle. Son estructuras sencillas, pero muy versátiles, que se generan dependiendo la necesidad del cultivo, pero con estas principales características. Nos ayuda de la lluvia, de las heladas, del polvo. La radiación solar es muy importante en cada zona donde vamos, tanto en la altura como en la incidencia del sol. Transformamos esa luz en difusión, o sea, mejor calidad para la planta, y al final siempre tiene beneficios colaterales, como también la gente que trabaja dentro es más productiva, también trabaja mejor, en mejores condiciones, y es más fácil controlar plagas y enfermedades dentro de un microclima que no tiene tantos gradientes. Nosotros, cuando vemos en la agricultura protegida, es muy importante entender qué tipo de cultivo, la ubicación para definir la orientación de los túneles, la temperatura, humedad relativa de la zona,
Subrayo la velocidad de viento, que es la que nosotros en nuestra experiencia es donde podemos generar más valor a la hora de diseñar un producto y no dar un producto encarecido para cualquier zona o viceversa, uno muy endeble para otra zona. Entonces siempre hacemos trajes a la medida basándonos en estos datos. La radiación, como les comentaba, y la altitud. Con todo esto, lo que generamos o la propuesta de valor es entender esas necesidades para luego pasar a diseñar el traje a la medida, asegurándonos, sobre todo esto es lo más importante, ese costo-beneficio que sea rentable para ustedes. Fabricación y el acompañamiento, ¿no? Las características principales, y aquí quedó volteado. El diseño es muy importante a la hora de definir la agricultura protegida. No nada más es ver qué ancho y qué alto, sino realmente van a mecanizar o están mecanizados, es ver ese gradiente que tienen de temperaturas, cómo lo suplimos con el buffer de aire, las partes de la planta, hasta dónde crece dependiendo del cultivo. Entonces sí hay una parte primeramente de diseño, como lo pueden ver, un poquito volteado. La intención siempre es ver este ancho lo define el marco de plantación, las líneas de producción que ustedes tienen, siempre tenemos que adaptarnos a ella, y la altura, como les comentaba, va a depender de qué tanto buffer de aire nos va a servir de aislante para temperatura de frío o calor. Un ejemplo, cuando diseñamos, este es un macrotúnel, cómo le incide el viento y cómo genera, y ahí es donde nosotros vemos los elementos en donde está reforzado y podemos eficientar, o donde realmente está muy débil y tenemos que reforzar. Como por ejemplo, aquí se ve realmente cómo el mismo viento de 50 kilómetros por hora movía una estructura mucho más que otra, y esos son los elementos con los que jugamos, y no nada más metemos acero por metro cuadrado, sino realmente diseño. El otro tema más importante para la planta es la cobertura plástica. La cobertura plástica al final trae la tecnología, que es lo que va a nutrir a la planta. Pero hay tres partes fundamentales que me gustaría que se llevaran la plática del día de hoy, que es lo mecánico, la difusión de la luz y la termicidad. En el plástico, aquí hago una analogía, son pentacapa, que quiere decir que en cada una de las capas podemos meterlos o podemos jugar con el cóctel químico para darle más resistencia mecánica, difusión de luz, antipolvo, bloqueo del IR o amplificación del UV, antivirus, etc. Ya ahora sí que va a depender del cultivo, del mercado y de lo que se quiera lograr. Lo más común son todas estas, que el bloqueo del escape del IR es la termicidad, y ahorita entro más a detalle. El antipolvo, la difusión de luz y la resistencia mecánica. La resistencia mecánica, ¿por qué es importante? Porque al final, a diferencia de un invernadero, se puede manipular la cubierta. Esa es una de las bondades que tiene el producto. Y al estar manipulado, tiene que tener muy buena resistencia para que tenga la vida útil que estamos proponiendo. En la difusión de luz, como lo pueden ver aquí, la difusión la podemos llegar hasta 85% de lo que entra o incide dentro del túnel, la podemos fragmentar, que eso es la difusión, como lo ven aquí. Haciendo una analogía que siempre me gusta, es muy, muy sencilla, muy gráfica. Si ustedes en la regadera tienen la cebolla con diferentes modalidades, el flujo de agua siempre va a ser el mismo, pero si ustedes cambian el número de lo que cae, pues va bajando la intensidad. Esa misma radiación es lo mismo para la planta. Esa radiación lo siente o más débil o más fuerte. Entonces, al final es estrés para la planta que tenemos que nosotros ver. Termicidad, como lo comentaba, que todos los elementos en la Tierra absorben radiación y en la noche lo disparan en infrarrojos. Nosotros aprovechamos eso en la planta. De día el plástico deja pasar la radiación, pero en la noche lo que hace es rebotar esos infrarrojos para hacer más térmico el ambiente o el microclima. Entre más frío, más efecto de termicidad tiene. Es directamente proporcional. Cabe mencionar que esto no es que sea el plástico caliente. Esto es lo malo, aprovechamos el frío, la temperatura del día la aprovechamos en la noche
y se va escapando ese calorcito poco a poco, pero es lo que aguanta. Pero no es que en el día vaya a ser más caliente, eso sí puntualizarlo. Importante para ustedes, para cualquier empresa que inviertan en agricultura protegida, es las fichas técnicas de las cubiertas se dividen en tres principales elementos. Obviamente las generalidades, pero la importante es la resistencia mecánica. Como lo pueden ver aquí, esta es una de nuestras fichas técnicas. La resistencia a la ruptura, que es muy importante. Una vez que se rompe, que no se siga. La elongación. Para la manipulación en el macrotúnel es mucho más fácil manipular un plástico que se elongue, que puedas tener la elasticidad para la manipulación, a diferencia de un invernadero. La resistencia al desgarro. Y por último, esto es muy importante para ustedes también, en México también para nosotros es la resistencia de caída de dardo, que es como emular un granizo. Entonces, esta prueba es muy importante y los valores aquí los van viendo, lo pueden comparar con diferentes empresas cuando pidan las fichas técnicas y vean qué es lo que más les conviene a ustedes. En la parte óptica, es la segunda más importante y como pueden ver aquí, lo primero dice transmisión en par. Todas las empresas de plasticultura dejan o miden solamente en el espectro del par, que es la radiación que la planta puede generar fotosíntesis, que curiosamente es la misma radiación con la que vemos nosotros, es entre los 320, 330 nanómetros hasta los 700 más o menos. Entonces la misma planta también en eso se absorbe, y aquí es cuánta transmisión dejan pasar, es decir, qué sombra, cuánta radiación necesitas quitar o necesitas dejar pasar para la zona en el cultivo, y que esa radiación siempre tiene que ser mayor al pico de radiación que necesita en la etapa fenológica de la planta, dependiendo del cultivo nuevamente, pero que ustedes tengan ese parámetro, que esta transmitancia siempre sea alta cuando no tienen luz, o cuando hay demasiada luz, que realmente la sombra quite ese exceso de radiación y no lo traduzca en calor. Obviamente aquí se ve transmitancia, pero sombra, que es lo contrario, es lo mismo. Este es un plástico de 89, que es una sombra de 11% nada más, pero la difusión dentro del par es de 60%, la termicidad es de un 80%, nuevamente, todo esto es químico, entonces nosotros podemos jugar con la formulación dependiendo de la zona. Aquí me han platicado, hay zonas muy heladas, donde la termicidad tendría que ser lo más alto posible, y hay otras zonas donde realmente no se necesitan y no tendríamos que encarecer el producto metiéndole termicidad si no se requiere. Y al final, la transmisión UV. ¿Por qué es importante la transmisión UV? Nosotros venimos del mercado de berries principalmente, y en el mercado de berries es fundamental la polinización. Entonces, en México hay un exceso de radiación que solamente dejando pasar el 25% del UV, del espectro del UV, las abejas trabajan bien. Pero si me voy bajando hacia Latinoamérica, por ejemplo Perú tengo que subirlo a 50 o hasta 75, porque la luz que llega muy baja. Entonces para ellos es como meter un cuarto a oscuras y no polinizan o no polinizan bien. Entonces también es fundamental en cualquier cultivo polinizador. Por eso estas características ópticas son muy importantes que las conozcan, así como las mecánicas. Y por último, siempre tiene que ver un tema de garantías. ¿Garantía contra qué? Degradación UV o contra químicos. Y ahí es también nuevamente el manejo y el tipo de cultivo. Si es orgánico, va a requerir más, a lo mejor azufre, y le va a afectar más al plástico. En realidad hay muy buenas empresas de plástico, y de repente lo que nosotros no sabemos o no nos dicen es el manejo que nosotros usamos, no los debemos de cambiar, los debemos de adaptar. Entonces ahí es donde también tenemos que jugar con la formulación para los químicos. Les voy a poner un video y les voy a ir explicando para los que no conozcan un macrotúnel. En la entrada tenemos ahí un ejemplo, pero un proyecto normalmente se inicia después de preparar la tierra y darle la pendiente que se requiera. Ahorita ya me adelante. Iniciamos, normalmente en México se inicia con ground cover, casi todo el mercado utiliza el ground cover, por eso aparece ahorita como primera instancia. Puede ser que no lo utilicen,
Obviamente ahí tendrían que tener el juego con la maleza y se le invierte bastante en ese tema con la gente. En algunas zonas quitan el ground cover para que salga el pasto y genere una humedad relativa alta, pero ya son manejos de cada agricultor. Después se inicia con las estacas, que son la parte que soporta toda la estructura y que entra con un motor muy sencillo hidráulico que hace match con el cuerno y gira como si fuera un tornillo. Después van a entrar las retenerías, que son estas cruces en cada inicio y final de túnel, que simplemente ayudan también para el tema del viento, pero también para la puesta de plástico. Luego pasaríamos al arco, como lo pueden ver ahí, y retenes de arco estaca, como lo pueden ver. Al final, todo esto es una estructura, como les comentaba, ligera, pero muy versátil, y esto lo podemos ir robusteciendo hasta llegar a un modelo que tenemos de 90 kilómetros por hora, pero todo va a depender de la zona. Luego entraría el plástico o malla. El manejo de cubiertas permite este producto. En México tenemos las 4 estaciones marcadas y manejamos de repente con plástico, hay veces que solamente con malla para dejar en la época de lluvias que utilicemos el agua, pero protegido del granizo. Y luego en la época de primavera, de febrero, marzo, abril, nosotros ponemos plástico y todavía malla encima para mitigar la alta radiación que tenemos en esa zona en México. Entonces, como pueden ver, ahí se ve mejor el producto terminado. Y ahí terminaría el video. Muy rápidamente, algunos proyectos, nomás para que vean los diferentes modelos y diferentes cultivos en diferentes zonas. Aquí es un modelo, este es el más común que utilizan en la fresa en México. Aquí tenemos otro modelo más, como su nombre lo dice, con este se inició hace 24 años y sigue vanguardia, pero cada vez menos. Este ya es un modelo más ancho, lo utilizamos más en arándano. Este es un modelo el más robusto que tenemos. Si se fijan, jugamos con elementos tanto de tensión como de elementos de robustez, principalmente en el arco, que es el elemento más endeble de la estructura, o donde primero impacta el viento. Una cazasombra, la utilizamos también en arándano. En Sinaloa hay mucha cazasombra con el tema de arándano. No se requiere ahí proteger del frío, ahí más bien es mitigar la radiación y el manejo de esa temperatura. Este es en arándano en Perú. Otro de Perú, pero este sí ya más pegado a las faldas de los Andes. Por ahí se alcanza a ver algún pico. Y aquí sí, lo que buscan es un clima más similar al de México. Entonces, yo lo que me gustaría que se llevaran de la plática, aparte de lo técnico y que cuestionen siempre que vayan a invertir en agricultura protegida esos elementos, nosotros hemos visto que sí hay un incremento en la producción cuando pasas de cielo abierto a protegido, considerablemente, no nomás en la producción, sino en la calidad y en la cantidad de porcentaje de exportación, dependiendo del cultivo. Cosechas en base al plan. Esto también te permite que si se viene un mal clima, obviamente hay fenómenos que no podemos hacer absolutamente nada, pero las tormentas, las lluvias, el frío, sí te permite seguir con tu plan de cosecha cuando no lo tienes, ¿no? El ahorro en recursos, la lógica es, al ser menos gradiente tanto el calor como el frío, la planta se estresa menos y consume menos, o se estresa menos. Entonces, una ventaja del plástico es que te permite salir en una ventana anterior o un manejo de ventanas con cubierta, ya sea para atrasar o adelantar. Y la lógica es, si estás en un mercado de nicho de exportación, en una ventana definida, que logres o que trates de lograr y salir en esa ventana, o adelantarla para salir fuera del pico de cosecha, que es lo que pudiera generar mejor retorno para ustedes. El microclima,
Y también, nuevamente, las condiciones de trabajo, no es lo mismo trabajar bajo el sol y enlodado o diferentes factores. Para la gente es más productiva y trabaja mejor. También hay un tema importante ahí. Nosotros estamos aterrizando en Colombia gracias a ProPlantas. Entonces, todo el acompañamiento y el know-how de la empresa de ProPlantas lo estamos aprovechando nosotros en nuestra materia de especialidad a que brindemos un proyecto completo o global, una solución, y nosotros acompañar en la parte técnica, que es lo que nos ha dado estos 24 años, y ProPlantas dar ese continuo seguimiento, pero dar un proyecto a la medida, una solución. Entonces, estamos aquí en el 302 y me gustaría ahorita más bien pasar a inquietudes o preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Sí. Buenas tardes. A ver. Muy buenas tardes. Una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces lo puedo mover? O sea, ¿se puede desarmar cuántas veces en el transcurso del ciclo de la habilidad? Yo te diría, dependiendo del esfuerzo que requieras, o sea, si a ti no te duele mover una hectárea la instalas y la desinstalas, yo creo que con 10 personas en unos 15 días, más o menos, ¿no? Entonces, va a depender de qué quieras lograr y tu extensión, pero la ventaja es que se puede muy fácilmente. O sea, la forma de instalar y desinstalar es básicamente la misma. Obviamente, como les comentaba, nosotros cuando terminamos o cuando cerramos un proyecto, les entregamos un manual de instalación donde viene cada pieza y cómo va, en qué orden. Les entregamos videos, así como este render, videos específicos para que vaya paso a paso. Entonces yo lo que te diría, si tú requieres moverlo 2 o 3 veces en el año, se puede. En México tengo clientes que tienen 600 hectáreas y de febrero, marzo a junio las mueven. Entonces se puede, pero te necesitas un ejército de gente para hacerlo en ese periodo tan corto. Pero está diseñado para eso. Sí, me comenta aquí el vicepresidente comercial de Tuneltec, Guillermo Figueroa, por ahí lo pueden contactar. En el tema del manejo de cubierta también es relativamente sencillo. Si se fijan, uno de los elementos importantes es una soga o una, sí se llama soga también acá, ¿no? Una soga que tiene dos funciones: sostener el plástico y que haga ese como canalito para que cuando llueva caiga el agua y recorra y haga un canal y pueda soportar bastante lluvia. Y la otra que ay, se me fue el comentario, pero con esta soga hay una forma muy fácil de nada más una línea destaca así, una no, una sí, una no, desarmas o sueltas y puedes acostar el plástico sobre la línea de las estacas y con la misma soga que tú soltaste amarras y la dejas, informalmente decimos enchorizamos el plástico, y eso te permite, vuelvo a lo mismo, dependiendo del juego que requieran, ustedes como agricultores son los que saben, y la cubierta más bien ustedes la tienen que manipular a lo que ustedes necesitan en base al clima. Sí, gracias, Memo. No sé, ¿alguien más? Compañero. Buenas tardes. ¿Qué experiencia tienen en este tipo de estructura en topografías quebradas, no planas, sino topografías onduladas? Sí, de hecho, en este proyecto está en Huaraz, en Perú, y ahí tenemos hasta pendientes de 18 grados. Ese es lo máximo que hemos hecho con estructura que va, ¿cómo se dice? En la longitudinal en las curvas. ¿Qué es lo que recomendamos? Y por eso es el beneficio que tenemos con ProPlantas. Es que como vamos desde inicio, podemos proponerles a ustedes cómo diseñarlo, en conjunto con el riego, en conjunto con los demás actores. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros llegamos ya al final, que es lo último que se pone, ya nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero si lo hacemos desde un inicio, un proyecto integral, que esa es la esencia de esta alianza, podemos eficientar. Si se requiere
ahí te puedes jugar con el riego. ¿Quién le va a invertir más? Si es mucha la pendiente, yo me puedo ir en cualquier pendiente yéndome en esa línea, porque al final las estacas van a estar siempre en el mismo nivel, aunque sea la pendiente que sea, pero le paso la bronca al del riego. Entonces, ahí es ver quién va a gastar más en cuál de los dos diseños para que el agricultor realmente eficiente el proyecto. Entonces, si lo hacemos de este lado, como lo hicimos en este caso, fuimos hasta 18 grados, no recomendamos más de 15, es muy riesgoso, más de 15 grados de pendiente. Hemos hecho proyectos hasta de 25, pero no recomendamos. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Están trabajando o piensan empezar a trabajar en el área de invernaderos inteligentes vinculando tecnología habilitante de agricultura 4.0, por ejemplo? Mira, por ejemplo, en México y Perú, nosotros no creamos la tecnología, más bien somos el canal. Tenemos muchas empresas de tecnología de IoT, desde vida post cosecha, más enfocada en la food safety, bueno, en post cosecha, o en vida anaquel, en mecanización, en diferentes líneas y plataformas, y que más bien nosotros podemos integrarla sin problema. Nosotros siempre le decimos al agricultor, está este abanico de expertos en sus áreas, y si requieres algo, sin problema. Nosotros como macrotuneles no estamos pensando en un modelo que tenga todo el tema tecnológico. Se le puede montar porque al final es una estructura. Tú le puedes poner un sensor de pH o un sensor de temperatura y mecanizas que tenga después ventanas y te pueda dar eso, se puede. Que se pague, eso es lo más importante, de ver si el cultivo es de muy alto valor y tienes un nicho muy específico que te lo paga, podemos llegar nosotros al final somos como una versión más rentable de un invernadero, pero podemos incluir la tecnología del invernadero sin problema. Pero no es como que el enfoque, pero se puede, o no sé si contesté la pregunta. Sí. Una pregunta nada más, sí. Gracias por esa. ¿Ustedes son fabricantes también de películas, los invernaderos, o ustedes las adquieren? No, nosotros adquirimos, siempre vemos cuál es la mejor opción dentro de las mejores plasticultoras del mundo. También depende de qué zona y en qué precios, y siempre damos la opción al agricultor de que decida al final. Sí, adelante. Quisiera saber si ustedes han utilizado este tipo de túneles para el cultivo de espirulina en algún lugar. No, espirulina concretamente no tenemos experiencia. Sin embargo, tengo proveedores que sí han hecho otras cosas en otros mercados. Puedo preguntar si me dejas tus datos, si tienen experiencia en agricultura protegida y qué han hecho y en dónde. Eso sí puedo hacer, pero no tenemos nosotros. ¿Cuál es el costo promedio por hectárea? Nuevamente va a depender del diseño. Yo creo entre $4 a $5 metro cuadrado, 40,000 o 50,000 hectáreas, pero sí va a depender al final del diseño, pero en ese rango es debe estar por ahí. Buenas tardes. Agrícola de la provincia de Chocontá. Okay. Cultivamos fresa. Estoy interesado en saber la estructura máximo, ¿tiene una sola medida o a qué altura máxima podemos fabricar esas piezas para subir la nave? Porque yo analizo por experiencia, estos macrotúneles sirven para la época de invierno, ¿no? Uh-huh. Interesante porque casi que se puede recoger para la época ya de verano. Porque el verano por los bajitos, ya tuve una experiencia en Socontá, estamos ubicados en los cultivos, colocamos unos macrotúneles de estos, los traemos de España. Al haber mucha temperatura, pues la fruta se madura muy rápido, queda pequeñita, y queda chiquita y ella trata de, cuando hay mucho calor, de avejigarse. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué se necesitaría? Porque hay veces, en invierno hay días que llueve y hay otros días que hace calor, estando en invierno. ¿Eso qué hace? Que cuando llueve y después hay otro día soleado,
Entonces eso, la temperatura esa hace que se arrebate el cultivo y se madure bastante. Al madurarse rápido eso, pues la fruta no gruesa, ¿no? Y los cultivos uno vive de sacar la fruta, pues fruta grande, Es que es la que correcto. le devuelve la inversión. Entonces, la inquietud es, ¿a qué altura esas culturas, si es viable o no por temas del aire, subirla? Porque tengo una experiencia con invernaderos de 6 metros de alto. ¿Me entiendes? Sí, Y pues esto es lo interesante que tiene, es que lo que el plástico se puede poner, quitar, juega uno con eso, ¿sí me entiendes? es correcto. Entonces mi idea es la estructura. Si es un metraje fijo, pues ustedes lo pueden fabricar de acuerdo a la medida que uno quiera. Sí. Gracias. Primero, nosotros podemos mover, el mínimo que tenemos es de 6 metros de ancho y nos podemos ir hasta 9,60. Menos, sí, no, iba primero en el ancho. No recomendamos menos porque se vuelve muy caro y más ya tendremos que empezar a calibres muy grandes. De altura, en la cenital, que es la parte más alta, el más común es de 4 metros, podemos llegar a 6 metros como el que les mostré más reforzado o el otro de arándano, y todo va a depender nuevamente de que nosotros, cuando iniciamos una cotización, nosotros buscamos primero tenemos una alianza con una empresa francesa, PESEL Instrument, que tienen muy avanzado el tema de estaciones meteorológicas virtuales, que lo que hacen es la ponemos en un punto donde está su rancho, lo que hace es recopila la información de las estaciones reales que estén cercanas, que den datos, que den información, lo demás lo analiza a través del algoritmo normal como lo hace el Weather Channel y todos los demás, y te hace un pronóstico de microclima que es muy apegado a la realidad de lo que nosotros queremos, que es ver principalmente los vientos promedio. De los vientos promedio, nosotros en ese estudio hacemos y te damos todo, nuevamente en la cotización te damos todo un reporte del agroclima y por qué te proponemos lo que te proponemos, alturas, ancho y todo. Ahora, me regreso a lo de la fruta. Un ejemplo muy claro, Zamora, Michoacán. Zamora, Michoacán puede pasar en marzo de amanecer o, bueno, sí, en enero, febrero, vamos dejando febrero, puedes amanecer a 0 grados y a las 2 de la tarde estás a 38 grados. Entonces, ese gradiente es el que te pasa a ti, dependiendo de la zona, y qué es lo que nosotros vemos lo más sencillo, siempre que estemos tecnificando un cultivo, demos un primer paso, le agarramos, tecnificamos y damos más pasos, como lo decía aquí el compañero, hasta llegar a un lugar donde tú controles el microclima y las esporas de la fruta. Entonces, que cuando son superficies de 10 hectáreas o menos, yo no veo que se mecanice ni se haga otro tipo de cosas de inversión. Con la misma gente puedes hacer este manejo de cubiertas. ¿Qué estamos introduciendo? Siempre tratando de ver estos problemas. Tenemos dos opciones. Hay un plástico antitérmico que tenemos que lo que hace es baja en el espectro que no absorbe la planta en el par, hace un filtro para que reduzcas arriba de 33 grados, empiezas a notar cómo se empieza a rizar la temperatura. Entonces, esta es una opción de un plástico que te permite que lo dejes toda la temporada y que cuando vengan estos gradientes no se vaya tanto como lo hace un plástico tradicional. Y el otro tenemos un plástico ventilado en la cenital, totalmente en la cenital. Tiene el efecto Venturi, que jala toda la humedad o la temperatura, y encima otro plástico que hace que efectivamente si llueve no ingrese al túnel, pero que sí deje sacar. Entonces, nuevamente yo creo que cada proyecto, cada caso es un caso y esa es la esencia o la experiencia que podemos aportar en decirte, ya lo vivimos aquí, aquí, aquí. Cuando no lo hemos vivido, como le dije al compañero, no vamos a mentir. Pero sí, si ya tenemos mucha experiencia en algunos puntos, sería trasladarte esa experiencia y darte tu mejor opción. No, ¿alguien más por aquí? No vi. No, ya. No sé. Por ejemplo, los diseños que vi en los plásticos no vi evacuación de aire por la zona superior, sino por los laterales. Yo tengo problemas
Entonces, ustedes ofrecen estos diseños también. Sí. Extracción superior. Sí, de hecho, déjame ver si tengo aquí alguno. Mira, nosotros en México, lo que les decía, en lugar de mecanizar e invertir, dependiendo la superficie, nosotros con este levantamiento, como en las laterales no tienes, bueno, así lo proponemos siempre, en las laterales no hermético, tienes muy buen flujo de aire, pero el buffer se va quedando a partir de aquí hacia arriba y esto te va a permitir tanto para calor como frío, pero todo lo demás a nivel de la tierra, de la planta, tienes ese escape o esa salida. ¿Se puede mecanizar? Sí. Lo que hacemos es ponemos perfiles sujetadores aquí y aquí, donde agarra el plástico y con una cardán, que es lo más sencillo, con una cardán se enrolla un plástico y tú ya desde toda una hilera levantas el plástico y levantas las dos lados, o puedes dejar un lado así, uno no, uno sí, uno no, haciendo el efecto también Venturi. Entonces, al final, lo que queremos es darle el diseño más rentable y de ahí hacia arriba vamos integrando en base a tus necesidades, pero con una lógica de inversión que te podemos ir diciendo. Nuevamente, sí podemos mecanizar, inclusive automáticamente, así lo manejan mucho en Chile, por ejemplo, pero aquí la esencia y lo que alcanzamos a ver, creemos que con estos, al ser superficies pequeñas, puedes hacerlo más fácil y rentable mientras vas creciendo, pero lo podemos diseñar. O sea, ¿alguien más? Y obviamente también cualquier duda puntual, aquí en el stand 312 en ProPlantas, aquí vamos a estar su servidor, Guillermo y Carlos, para atender cualquier duda, cualquier comentario. No. Bueno, muchas gracias por su atención.